Bien, buenas noches a todos. Les saluda el ingeniero Guillermo Vázquez Pardales. Vamos a hacer el masterclass del día de hoy respecto a la introducción de presupuestos con BIM, en este caso específicamente con el software del Fin Express, ¿no? Versión 2022, ¿ok? Y bueno, invitarles a participar también del curso que estará dictado por CERSA. Inicia esta semana, el día 7 de octubre del 2023. En el curso pues llevaremos apartados respecto a la introducción de cómo formar presupuestos con este software tan importante como es Delphi, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar. Mi presentación, en primer lugar, soy ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, em, em, con experiencia en diversos campos de la ingeniería y la gestión pública. Inicié trabajando en la empresa Graña y Montero, en la obra Central Hidroeléctrica Machu Picchu, fase 2. También he trabajado en lo que es la carretera Chota-Hualgayoc como ingeniero de obras de arte. He sido proyectista también de la Universidad Nacional de Cajamarca en el área de infraestructura para el mantenimiento de la ciudad universitaria. A la vez, también hemos trabajado respecto en el área de operaciones mina, en la minera, una unidad minera, Yanacocha, Cajamarca, y ya para 5 años que vengo desempeñándome como auditor de obras públicas en la Contraloría General de la República. Como mi preparación académica está involucrada también a lo que es la formación en un máster en BIM Manager, un máster en estructuras por la Universidad de Barcelona. Soy certificado CP Revit Structure y también certificado por el SAIF de Stanford en lo que es VDC, el Virtual Design Construction, ¿no? Y gestión de proyectos. También tengo especialidad en la Universidad de San de Perú. Entonces, a la par me desempeño como docente de diversos cursos de lo que respecta a lo que vendría a ser cursos de software, ¿no? En cálculo estructural BIM, ¿no? Es lo que vengo haciendo. Entonces, vamos a ver de lo que va a ser la clase el día de hoy, ¿ok? Bien, vamos a empezar con qué es un BIM, ¿no? ¿Qué saber lo que es BIM? Eh, eh, el- Bien, entonces en el BIM, según la norma técnica peruana y también con la ISO 19650, la definición de Building Information Modeling o modelo de información de la construcción o información basada en el modelo, va a ser una representación digital compartida de un activo construido, ¿no? Que nos va a facilitar los diseños de los procesos, ¿no? De diseño, construcción y operación, para que nosotros podamos tomar mejores decisiones. Entonces, el BIM involucra pues una eficiencia, un control de tiempo y mejorar calidad, transparencia y trabajo colaborativo. Todo eso implica muchos procesos que quizás cuando no conozcamos mucho BIM nos va a tomar eh, eh, cierto tiempo, cierta demora, pero cuando nosotros cojamos uno de los procesos y luego a ello podamos desenvolvernos ya con la diferente cantidad de procesos, va a hacer que este camino sea mucho más fácil, mucho más agradable para nuestros propósitos. Entonces, por ahí tenemos que involucrar. mm, eh, entonces, eh, Entonces, es lo que tenemos que ver, y todo en un entorno de trabajo colaborativo. Ahora,
Es importante para sacar un presupuesto tener en cuenta el modelo de la información. Muchas veces los clientes se involucran en decirnos, oye, ya quiero mi plano y solamente vemos el plano. Pero para que nosotros podamos sacar un plano y por ende un presupuesto, tenemos que basarnos en qué modelo de información tenemos que ir trabajando. Entonces, tenemos que hablar de dos tipos de modelo, información gráfica e información no gráfica. Entonces, en la información gráfica tenemos que revisar el modelo de arquitectura, el modelo de estructuras, el modelo de MEP y modelo de equipamiento y otros modelos de otras disciplinas que involucrarían, en este caso, el trabajo con Delfin Express. Bueno, para obtener la información no gráfica, ¿no? Y ahí, en la información no gráfica, estaríamos hablando ya de un tema de presupuestos, ¿no? Estaríamos hablando justamente presupuesto de obra, que ese día involucraría este trabajo, también obviamente cronograma y documentación complementaria a lo que nosotros, disculpen, ingresó justamente mi UCB para lo que es la licencia Delphi. Ya, ok. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que manejar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con Rey. Bueno, y el curso va a estar orientado a trabajar con el Revit. ¿Qué tal? Bienvenido, Erin. Erin Roswell se ha conectado. Buenas noches, Erin. Bienvenido a la sesión. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, hacela llegar. No te preocupes. Estamos para resolver los casos que se presenten, las dudas que ustedes puedan tener. ¿Bien? ¿Sí? Buenas noches, Erin. Erin Roswell se ha conectado el día de hoy. Bien, continuamos. Les decía que este tema em, vamos a tener que revisarlo, ¿no? Saber qué tipo de jerarquía para nosotros se desenvuelve en Revit, ¿no? O sea, tenemos que conocer por qué, porque Revit tiene una particularidad que es un programa paramétrico que nos sirve para también sacar metrados por elementos. Creo que es un punto muy importante y lo que resalta de respecto a un RAID, a un sistema CAD, a una metodología CAD, eh, es justamente la diferencia, es que la generación de cómputos, ¿no? La generación de métricas. Entonces, si nosotros trabajamos en CAD, que las siglas de CAD nos definen como Computer Assisted Design, que es el diseño asistido por computadora. eh, entonces, este, el Amenic, ese diseño basado en lo que vendría a ser el, el pues es un diseño asistido por computadora, nos involucra a metrar de forma manual, que eso es algo muy engorroso, muy fastidioso, quizás que nosotros podamos ir desenvolviendo. Pero si nosotros lo hacemos ya de una forma paramétrica con Revit, podemos sacar esto por elementos y basados ya en metodologías que hoy es parte de la construcción, como Lean Construction y como la gestión también de las planner, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver y cómo generar un presupuesto también con estas metodologías. Y nos basamos en siempre una disciplina, ¿no? Y esta disciplina, obviamente, podríamos tener la disciplina estructural, la cimentación, por ejemplo, y dentro de ello tenemos una categoría de elementos de pilares estructurales. Entonces, ahí ya vamos al elemento, y de los pilares estructurales, esto puede derivar eso, bueno, se ha invertido el layout, pero miren, en la jerarquía Revit yo puedo definirlo en disciplinas, ¿ok? Eso es lo que quiero que se entienda. Una disciplina de arquitectura, una disciplina de estructuras, una disciplina de MEP. En MEP yo tendría que especificar, por ejemplo, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y todo lo que involucra también las mecánicas, ¿no? Ventilación y demás, aire acondicionado. Y ahí recién yo pasaría a lo que vendría a ser la categoría. En la disciplina estructural, yo puedo diferir y decir, tengo cimentación estructural y en la cimentación estructural estaría abarcando los pilares estructurales como categoría.
Y de ahí ya recién pasaría a la familia. Y en la familia yo tendría los tipos de pilares estructurales que podría utilizar. En este caso, la imagen referencial tengo pilares arquitectónicos, pero en sí difiere a lo mismo que nos estamos informando, ¿verdad? Em, ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. Ahora, en el tipo, ya vendríamos a hablar de un solo tipo de columna, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, no sé, a ver si me va a ocurrir, en una vivienda, tengo una construcción de 20 columnas, ¿no? Y todas son C2, C3, C1, C2, C3. Entonces ahí puedo decir que el tipo sería C1, otro tipo sería C2, y de ahí tendría otro tipo que sería C3. Entonces así voy recolectando, por llamarlo así, el tipo de columnas con las cuales nosotros tendríamos que ir trabajando. Entonces, el sentido pasa en saber esta clasificación para saber cómo es lo que vamos a sacar. Y después ya tienes la columna en sí, la columna estructural, la columna T, la columna cuadrada, la columna en L y los diferentes tipos de columnas que nosotros podríamos mostrar, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna pregunta, Erin, respecto a esto, y si es que estoy corriendo mucho, quizás por favor, saberlo anotar. Una. Bien, en la gestión de la información, sí, la gestión de la información, hay que tener en cuenta que ya tienes el modelo de la información. Tenemos el modelo en sí, la estructura del elemento, la casa, todo lo que ustedes quieran. Pero ahora nosotros tenemos que saber cómo gestionamos un proyecto, las fases de un proyecto. Entonces, tendríamos que hablar de operación y mantenimiento con planificación, construcción y diseño, ¿no? Entonces, primero, un proyecto siempre va a partir desde que nosotros planifiquemos. Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, algo bastante simple, y lo que mayormente se construye en el Perú, creo yo, son viviendas. Entonces, te dicen, ya, yo quiero una casa y quiero de estas características, de repente una multifamiliar, y quiero que en estas tengamos 5 departamentos. Cuando estoy dando esta información, lo que estoy haciendo es planificando qué es lo que quiero para construir para esta vivienda. Entonces, ahí empezamos. eh, eh, entonces, y de ahí nosotros diseñamos, ¿no? Planificamos un diseño, entonces vamos a diseñar, por ejemplo, la vivienda, si tiene ciertas características, ahí definiremos los elementos estructurales, definiremos las losas, definiremos todo lo que involucra el diseño. Y luego, obviamente, construcción, y seguido pasa una operación y mantenimiento. Y acá puede haber un ciclo virtuoso, por ejemplo, el círculo de Deming, que nos habla de la mejora continua, ¿no? Que es un concepto netamente también español, Kaizen, ¿no? Perdón, japonés. Entonces hablamos de un movimiento circular. Entonces a esto ya está ligado también, por ejemplo, a la economía circular que hoy en día hablamos, ¿no? En Europa se aplica esto bastante. Entonces, y ahí vamos a diferentes acrónimos internacionales de LOT, que para el nivel de la información que nosotros vamos a tener. Entonces, estos acrónimos, por ejemplo, Level of Definition, LOT, es en Australia, que se dio el año 2013. Tengo el 2015 también como la Associate Tribute Information del BIM Forum, que fue en Estados Unidos.
y se aplicó el Level of Detail Element Geometry o Level of Development. Entonces, todo esto ligado a eh, em, y en 2014 también tengo en Australia el Level of Coordination, un Level Development, entonces se va aumentando la coordinación o los elementos o definiciones que podría tener este, podría tener lo que es el nivel de detalle, y en Estados Unidos el Level Aquarium, ¿no? Entonces el Level Deployment, según el BIM Forum, habla sobre 5 niveles de información: el LOT 100, 200, 300, 400 y 500. Eh, entonces, esta información, ¿no? Esta información de 100, 200, 300, 400 y 500, me forma, por ejemplo, desde el 100 a un nivel conceptual. ¿Qué es lo que podría tener de elemento? Por ejemplo, digo, si yo voy a modelar una silla, bueno, es la oficina y silla, ¿ok? Entonces, ese es un concepto que tengo. El elemento silla es un elemento para, de repente, para sentarse, ¿no? Entonces, y parte por ese lado. Pero más no podemos partir a una información a más del 20% que genero en un lot 100. A un lot 200 yo me enteré cierta información, de repente altura, ancho y no sé, el respaldar. Entonces ya tendría más información, entonces aumenta un 20%. Ahora, el lot 300, que es un lot de documentación y que está involucrado acá en este punto el presupuesto, es a un 60%. Entonces ya puedo agregar de repente quién lo va a fabricar, el modelo, un mayor detalles, ¿no? Y cierta información, pero de carácter documental. Y en el lot 400, que es donde ya estaría involucrando el nivel de construcción, que normalmente conocemos, hablamos también de insertar eh, más información a ello, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ya vamos activando. Y el LOT 500, que es el ASBIL, o el Facilities Management, es un trabajo que involucra ya tener, em, descripciones que podrían involucrar ya para un ASBIL, ¿no? Entonces ya tenemos quién lo fabricó, el modelo, la data, o sea, cuándo se fabricó, hasta, no sé, se me ocurre un periodo de vida útil si queremos aumentar. Entonces el lot 500 trabaja un 100% y un lot 400 estaría trabajando a un 80%. Entonces aumentó la información que yo tengo acá. Y en el Level Development, el BIM Forum, establecieron ciertas organizaciones en el año 19 para los modelos y la data de información, ¿no? Entonces participaron algunas empresas o organizaciones respecto al BIM. Entonces hablamos de American Institute of Architects, los Instituto Americano de Arquitectos, tenemos el Building Information Modeling para Masonry, o lo que estamos hablando para albañilería, en la SG, que es el Associated General Contractors of America, el MBA, ¿no? Y también tenemos el National Institute Steel Detailing, ¿no? El Instituto de Acero Detallado, y el Plate Constant Institute de Estados Unidos también. Entonces, todo esto se llevó a cabo para definir los requisitos de intercambio de información. Y eso nos va a servir para que nosotros podamos definir cuando sacamos un presupuesto. Eh, y acá involucra, amigos, que conozcamos que quizás aquí en esos puntos conlleve a conocer, ¿sí? Eh, a conocer ya elementos que nos va a servir para sacar un presupuesto. Y por ahí, ustedes cuando en sus diversas empresas o trabajos que realicen,
les piden, ¿no? Les piden esto, dicen, ah, ya, mira, quiero sacar un presupuesto, ¿y cuánto cobrar, no? ¿Cómo sacar un presupuesto? Y ahí vamos a hablar sobre los software que hoy en día conocemos en temas presupuestarios, ¿no? Bien, disculpen. Bien, en el lot 100, cuando trabajo los elementos estructurales, miren, es un ejemplo de intercambio de información. Disculpen, paré un poco por el tema de la tos, estoy con una gripe tremenda. Entonces, teníamos que solamente hay un concepto, o por ejemplo, un elemento estructural esquemático, más no podemos distinguir que es un rectángulo, una forma prismática, ¿no? Pero en el O200 se acercan dimensiones aproximadas, ¿no? De la columna. Y en el O300 ya de repente podemos percibir que es un material de acero, un detalle de conexión y demás. Y si aumenta un poquito más el 350, ya estoy teniendo que hay una serie de pernos de anclaje. También tiene esa columna metálica una placa base, ¿no? Entonces, en la placa base, de repente ya paso a construcción y ya me está saliendo los elementos, por ejemplo, de las tuercas o de las arandelas que pueden ir dentro de la placa base y la unión de la columna metálica. Entonces, todos esos elementos, si estamos hablando de una estructura de acero, estaríamos involucrando a lo que vendría a ser un montaje, ¿no? Y ya lo tenemos aquí. Bien, ahora pasando al level of definition de los conceptos, nosotros tenemos que encontrar que ver el brief, ¿no? El concept, el definition, design, building and commission y handover and close-up. Y también la operación. Entonces, la información, el performance y los requisitos que nosotros podamos encontrar van a ir de acuerdo a cómo nosotros podemos ir definiendo esto. Ahora, muchas veces se han preguntado, oye, ¿y cómo, qué nivel de información tengo que manejar? Porque yo quiero solamente sacar un presupuesto. Entonces, esta consulta que te involucra a realizar estos puntos, conlleva que ¿quién te va a definir estos en el BEP, en el plan de ejecución BIM, o Building Execution Plan, ¿no? Y lo define el BIM Manager. En el Perú se está trabajando mucho con BIM Coordinator, la persona que trabaja con BIM Coordinator, y o como el rol de BIM Coordinator, ¿sí? Y estas personas son los que te definen los periodos que tú tienes que realizar, ¿no? Entonces, estas personas trabajan de esta manera y te establecen cuánto es necesario del nivel de información que tú tienes que presentar en un proyecto. No es que al contratista o a las personas de por sí, este, se les ocurra presentar, ¿no? Es más, o sea, se trata de que siempre los contratistas buscan, encontrar la mayor rentabilidad de sus ingresos y bueno, y eso implica un costo, pues van a tener de tratar de ahorrarse. Entonces, quien te exige esto va a ser el plan de ejecución BIM. Por ahí, si quieren asociarlo a lo que no conocemos en gestión pública como TDRs, puede ser eso, un TDR, pero en términos de referencia, a veces creo yo que el concepto en sí de términos de referencias queda muy corto para lo que en verdad implica un BEP. Es un concepto mucho más amplio, mucho más grande de lo que nosotros tenemos, ¿no? Ok, entonces esto para aclarar lo que este,
nos ayuda a eh, trabajar, ¿no? Bien, entonces tenemos esto y pasamos a eh, las tablas de planificación, porque de aquí va a partir a que nosotros podamos sacar un presupuesto. ¿Ok? Esto es eh, importante. Entonces, si nosotros tenemos este concepto, por ejemplo, de tablas de planificación que son las tablas y que lo que le estaba diciendo que hace la diferencia respecto a los otros cursos o a los otros sistemas de trabajo, por ejemplo, el CAT, que nosotros tendríamos que ir metrando parte por parte, ¿no? Tendríamos que ir sacándolo esto de forma manual. Ahora, en todos los programas BIM, o sea, Revit no es BIM ni BIM es Revit, ¿no? O sea, la definición sería que Revit es una plataforma BIM, pero muchos asocian esto a decirlo como si fuera el Revit fuera el BIM, ¿no? Entonces, lo que podríamos definir que esto es un programa, el Revit es un programa con mucho más aceptación que otros, ¿no? Tiene un concepto muy amplio el Revit y que trabaja con la mayoría de softwares. Y esto porque Autodesk, no, Autodesk lo compra Revit, que es una empresa tejana, pero esta empresa, fue adquirida por Autodesk, ¿no? Entonces, Autodesk fue ampliando los conceptos y lo mejoró, y obviamente porque acá también había tenido una pegada tremenda, es por eso que Revit tiene mucho más acogida por esta parte del hemisferio respecto a lo que nosotros podamos conocer de otro software, ¿no? Entonces, ahí sí, no hay vuelta que darle. Entonces, pero después todos los software BIM generan, generan, generan pues un llamado a lo que es la generación de archivos y demás, ¿no? Entonces lo generan de forma automática. Por ahí ganamos mucho con el uso de estos programas y por ende la importancia de conocerlos, ¿no? Bien. Entonces, ya llevado a este punto, nosotros vamos a aprender a crear estas tablas. Entonces, en estas tablas vamos a crear filtros, categorías y quizás por ahí vamos a ver y crear el nombre del metrado. La clave acá está en generar el metrado. Si nosotros no conocemos el metrado, no podemos generar un presupuesto. ¿Qué otra cosa necesitamos para sacar un presupuesto? ¿Qué dicen? Bien, o sea, aparte, ya bueno, no hay una respuesta. Creo que hay pocos trabajando hoy o conectados hoy en clase, pero eh, involucra, involucra tener, por ejemplo, un conocimiento un poco más amplio de lo que nosotros eh, lo que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento en sí del proyecto, ¿no? Entonces, no solamente generar métricas. Y por acá vamos a definir los parámetros. Muchos de los proyectos que fracasan en tema de presupuesto es el no conocimiento del mismo, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que involucrarnos respecto a la cantidad de parámetros, ¿no?
eh, cantidad de materiales, acá vamos a definir parámetros. Por ejemplo, si queremos sacar de muros, tendríamos que definir qué campos son, ¿no? Entonces, a esto también podemos filtrar. Entonces, ¿qué campo es o qué cantidad es? O sea, conocer lo que es la cantidad de, quizás de, de la altura, un parámetro. Si por ejemplo, si hablamos de un muro, me tendría que involucrar la altura de desconexión. ¿Por qué? ¿Por qué altura de desconexión? O que una altura de desfase de base. Hablaríamos de este concepto de altura de desfase de base, por ejemplo, para un muro de albañilería que está sentado en el primer piso, porque en el primer piso estaríamos que partiría del sobrecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto va a diferir y va a aumentar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, esos conceptos, que sepamos el método de construcción es muy importante porque nos va a ayudar a sacar el metrado. Entonces, tenemos que saber también cómo modelar. Si nosotros no sabemos cómo de modelar, va a ser algo difícil que lleguemos a tener un concepto. Y es por eso que se explicó al inicio de este masterclass el tema del modelado de la información. Entonces, primer punto, saber definir. Luego, cuando ya generemos los parámetros, tenemos que definir los mismos y saber qué vamos a extraer de esta información. Entonces, ya en el aspecto, que es un parámetro también a filtrar, o a trabajar en el concepto de estructuras o del presupuesto, en Delfin o en Bing, mejor dicho, porque al final podemos utilizar otro software, pero en este caso lo vamos a hacer con Delphin. Es saber qué y cómo vamos a modelar la información, ¿no? Entonces, por ahí el aspecto ya es un poquito más estético, pero no por ende menos importante, ¿no? Todo es importante. Y más cuando nosotros sepamos qué es lo que vamos a modelar, qué es lo que vamos a hacer y todo lo demás. Entonces, esos conceptos tenemos que tenerlos siempre claros, ¿no? Si no, no llegamos a ningún puerto. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué es Delfin Express? Llegamos ya al punto del presupuesto, ¿sí? Bien, no sé si tenemos alguna pregunta hasta este punto. Erin Rodwell, ¿qué dices? No, no hay ninguna pregunta, Erin Rodwell. Bien. Entonces, ¿qué es Delfin Express? Vamos a ver qué es Delfin Express. Bueno, Delfin es un software que nos va a ayudar a elaborar fórmulas polinómicas y la elaboración de la aplicación de la misma, ¿no? Entonces, en reajuste de precios y todo. Ahora, a ver, ¿qué otro software de presupuestos conocemos? Bueno, el más diversificado, por llamarlo así, o el más conocido de toda esta órbita de programas, ¿no? En lo que es las plataformas de presupuesto, estaríamos hablando por ahí de S10, ¿no? Ese es un software muy popularizado, ¿no? Creo que todo el mundo lo utiliza, sobre todo las entidades públicas. No existe un software eh, como tan diversificado como S10 respecto a presupuestos, porque todos los expedientes del Estado o en gestión pública se desarrollan con S10. Ahora la pregunta, ¿cuál es mejor entre S10 y Delfin? ¿O por qué utilizar ahora Delfin y no S10? Eh, bueno, para empezar, S10
es un software que tiene errores, ¿no? Siempre hay que hacer una compensación al final, ¿no? A ver, ¿qué errores podemos apuntarle a ese 10? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de errores le podríamos apuntar a ese 10? Nadie participa. Bien, bien, a ver, vamos a empezar hablando un poco de esto de ese 10, les decía de los errores y por qué apuntarlo, porque eso nos va a hacer la diferencia de por qué tratar de utilizar el concepto de utilizar otro programa, ¿no? Por qué mejorar? ¿Por qué modificar un software que ya vengo utilizando si el otro de repente me da los mismos resultados, ¿no? Entonces, implica muchos aspectos, ¿no? Implica muchos aspectos. Por ejemplo, para empezar ese 10 no tiene una integración con, bueno, tenía los errores que les digo, había que hacer una compensación entre materiales, con lo que es equipos, siempre hay una suma al final a la cantidad de equipos, entonces eso es fastidioso, ¿ok? Y entonces esto habría que sumarle que hay errores en la generación de recursos también, ¿no? Habría un error en la generación de recursos y esto nos implica errores en lo que es el presupuesto y demás. Ahora, también existen duplicidad de partidas, muchas partidas, hasta en el tema de unidades, hay que modificarlo. Entonces, de ahí, ya con un poco de experiencia en el curso, perdón, en el manejo del software como S10, nos da a crear unidades especiales. Y estas unidades especiales nos ayudan a modificar ya las unidades equivocadas de que por sí viene este S10. Aparte de ello, el S10, al menos en la manera que todo el mundo lo utiliza, no se ha ido evolucionando y por ende al no evolucionar, no tiene una integración BIM. Entonces, si tú haces un presupuesto en S10, tienes que recalcularlo y lanzarlo, digamos, de forma manual, ya ingresar los metrados desde un software como CAD, medirlo manualmente, ingresar las cantidades a, a, al S10 en sí, pero que en Delfin se ve un sistema ya algo más integrado. Entonces ahí viene una principal diferencia. Ahora, los dos trabajan con sistema de base de datos, ¿no? Ahora la pregunta que todo el mundo sería, ¿qué es una base de datos? Porque todo el mundo dice, sí, trabajo con una base de datos. La pregunta es, ¿qué es una base de datos? ¿Y qué tipo de base de datos operamos, ¿no? Entonces, ¿qué es una base de datos? Y me digo, si es trabaja con base de datos, allá, y Primavera también trabaja con una base de datos. Y es más, cuando trabajamos en la misma computadora con S10 y Primavera existe un cruce. ¿Y por qué? Porque trabajan con un sistema de base de datos similares o iguales como lo que estamos diciendo. Entonces, al existir ese cruce, existen esos inconvenientes que nosotros estábamos hablando.
Entonces, esa base de datos que estamos notificando, una base de datos no solamente se encarga de almacenar datos, sino también conectarlos en una forma lógica entre sí, o sea, en una unidad lógica. Entonces, en sí, ¿qué vendría a ser? Datos estructurados que van a pertenecer a un mismo contexto y a una misma función. Entonces, y nos va a permitir almacenar una gran cantidad de datos de información. Y al final, el presupuesto es documentación, es información que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, los sistemas de base de datos también tenemos como una abreviatura SGBD, ¿no? Lo escribí acá, con las cuales vamos a tener que familiarizarnos, ¿ya? Y tenemos database, sean database, management, database, ujú, system, ujú, ¿ya? Esto es. Entonces, ese sistema de datos nos ayuda a trabajar, ¿no? Y, eh, y eso podríamos hacerlo, un presupuesto en una hoja de cálculo también. De hacerlo lo podemos, pero es un poco más difícil porque eso se te calcula. Ahora, lo que va a diferenciarse en una base de datos respecto a una hoja de cálculo es la forma de manipular y guardar la información, la cantidad de datos que se pueden almacenar y la seguridad de datos almacenados. Entonces, la hoja de cálculo justamente calcula, interactúa y tienes que ingresar ciertos datos que lo puedes hacer de forma automatizada con ya un software calculado, ¿no? Hoy en día tenemos los sistemas aplicativos que difieren, todos en verdad son muy buenos, los que podemos tener como apps, pero sin embargo, el campo va creciendo, ¿no? El campo va creciendo, vamos generando nueva cantidad de software y una de esas apariciones es grandiosas, es Delfin, que es un software peruano, ¿no? Entonces, y que puede estar a la mano de todos nosotros y poder adquirirlo, tener una licencia legal, ¿no? Y correspondiente para poder hacer nuestros trabajos como se debe, ¿no? Ve, si quiere una pregunta, tal vez. ¿Sí? Bien. Entonces voy a dejar esto. Bien, la elaboración de presupuestos. Vamos a ver ahora sí. Voy a borrar esto. Me van a permitir unos minutos, unos segundos. Sí, hasta ingresar al software.
Y voy a ingresar a este, les decías, estoy viendo Revit, un modelo que tengo generado. Bien, entonces tenemos un modelo que en este caso es un modelo estructural, ¿no? Sí se puede apreciar, ¿verdad? ¿Me podrían confirmar si se aprecia esto? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos como tal en pantalla. Ok, Eric, ¿qué tal? Eric, una pregunta, ¿estás inscrito en el grupo de WhatsApp o has ingresado de forma libre por Facebook? Porque la idea es, en todo esto, es de que ustedes también participen en el grupo que viene armado CERSA para los diferentes eh, trabajos que se tienen, ¿no? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, justo estoy en el grupo, pues netamente de acá del seminario, en Ah, ok, WhatsApp. gracias, gracias, gracias.
Correcto, importante, Erin, y por favor invitar a todos a los participantes también a participar, ¿no? De estos seminarios que CERSA brinda constantemente y también de los cursos, ¿no? Que es importante para nuestro crecimiento profesional. Bien, acá tenemos un modelo en Revit, en este caso está en la versión 2024. La verdad que se me acomoda mucho desde el entorno que es oscuro, ¿no? Empezando con esta nueva revolución, ¿no? De lo que es este software. Bien, aquí lo que tenemos como importancia, y me parece que aquí yo he generado un modelo, a ver, vamos a ver, no está completa la sectorización, pero sí es un modelo en sí que nos permite sectorizar y formar la, los elementos como tal. ¿Ok? Em, entonces ahí tenemos la sectorización. Acá, por ejemplo, miren, para empezar, miren aquí. Ya, esto pertenece al sector uno, ¿no? De repente he hecho una modificación acá. Está un poco cargado el modelo. Ya, espera un toque. Y tenemos aquí, y le vamos a decir sector uno, le vamos a dar uno, ya, miren, ahí. Y al hacer esa modificación, para que vean ustedes la diferencia, en este caso Erin está presente. A ver, se da la modificación como tal. A ver, vamos a ver. Eh, ya, estaba abriendo el software acá. Ya, está como sector tipo entonces. Ya, entonces, ya, miren, lo cambié porque estaba con otro sector trabajando. Ya. O sea, otro parámetro. Este es el parámetro que he creado, ¿no? En este caso, el sector tipón, ¿ya? Y esta sectorización está como tipón. Está. Ahora se pinta, ¿no? Y ahora sí, si quiero cambiar esto, miren, voy a cambiar también acá. Y le digo uno, pues, ¿no? ¿Podemos encontrar alguna diferencia, Eric? Eric, respecto a esto, miren. eh, miren, y esto le vamos a poner dos ya, para que se vea la diferencia. ¿Cómo se crea el toque de todo esto, no? A ver, un toque. Eh, ya, vamos a ver.
Ah, pero este es 2, ¿verdad? A ver, vamos a pasar a 2. Este modelo lo tengo sectorizado, ¿no? Pasar a 2 y, por cierto, ese es mi diseño, ¿ya? Tanto de arquitectura como de estructuras de este edificio. Sino que acá hice unas modificaciones a pedido del cliente y bueno, o sea, bueno, yo también tengo una pequeña empresa que se llama Tipón, justamente, y hago este tipo de consultorías, ¿no? Entonces, aquí en este caso se ve pues el sectorizado, que tengo 3, entonces acá tendría que pasarlo a 3, ¿no? Sector 3, sino que no lo estoy viendo el sector, acá está. Entonces, ya tengo sectores que ya he trabajado, ahí he modificado un poco, ya, ya, bueno. Ya lo que vamos a ver es esto ahorita. Quiero que se note. Entonces, ya tengo un sector 1, 2, 3 y este sería el 4, ¿verdad? Entonces le digo sector 4 tipo. Ya, y acá, como he duplicado los muros, por ejemplo, acá se me está yendo y esto está trabajando en otro sector, mire. Entonces, este muro ya vendría a ser 5, pues, ¿no? En esta que difiere un poco, vendría 5, ¿no? Sería 6 también, ¿no? Y aquí ya, bueno. Entonces se trabajaría de esta forma, ¿ok? Bueno, esta es la forma de sectorizar. Lo que quiero que se entienda en este punto es el concepto que nosotros podamos ir realizando. Y en este mundo de conceptos y de metodologías aplicadas a la construcción y demás, hay que entender algo importante, em, que, que nosotros tendríamos como punto importante trabajar es que este trabajo nos permite sectorizar y crear tablas y generar los metrados, ¿no? Para empezar. Entonces yo voy a ir a vista, ¿ok? Ya tengo, me parece, unas configuraciones de tablas en este punto del trabajo en sí, sino que también trabajaríamos lo que vendría a ser cómo ir generando eh, este punto, ¿no? Entonces,
tendríamos que ir a vista y vamos a ir a tablas de planificación y cantidades. Entonces, para ver primero qué es lo que vamos a sacar como un metrado. Y es de la ventana. Esto se presentó en las diapositivas, ¿no? De este masterclass, ¿no? Entonces, tenemos esto por aquí y lo que vamos a hacer ahora es ver qué metrados nosotros vamos a generar. Entonces vamos a ir, no sé, vamos a sacar cimentación estructural, por ejemplo, ¿ya? Y luego vamos a pasar a ver también la introducción de Delphi. Primero, saber cómo sacar un metrado dentro de Revit, de una manera sencilla nada más. Vamos a hacer de concreto, porque me parece la más rápida. Obviamente, esto les invito ya, desde ya, como un momento lo mencioné, a participar del curso donde vamos a desarrollar esto de forma más detallada, pues, más incisiva y tal vez un poquito dándole, dándole más ímpetu a lo que necesitamos. Y miren, pues, yo en la cimentación, si me refiero a zapatas, tengo que saber el ancho. Está como anchura. La diferencia y por qué no sale así como anchura es porque este es un software, pues, eh, el Revit es un software con de carácter, español, ¿no? Entonces, lo mencionan de este punto y bueno, hace que lo denominen eh, así, ¿no? Entonces, eh, no hay nada que hacer. eh, vamos a, vamos a trabajar de esta manera. Anchura, ¿qué más necesito? Eh, de ahí tenemos volumen, ¿sí? El área. Por ejemplo, el área de la cimentación nos importa si queremos sacar solados. Entonces ya no tendríamos que calcular ese lado. Eh, entonces tomamos ese lado y tenemos bueno, tengo tipo de concreto, si quiero sacarlo acá. Tipo un nombre de partida, también tengo un nombre de la partida, si quiero esto clasificar. Esto lo vamos a ver acá. El tipo de concreto, ¿qué tipo de concreto voy a utilizar en esta cimentación, ¿no? Tengo ancho, volumen y también el área, ¿ya? Por ahí si quiero ver cuánto voy a utilizar de madera, perdón, volumen y también está hablando de área, ¿verdad? Ya, y con la flechita verde lo que hacemos es seleccionar a un costado. Entonces, anchura, volumen, área, em, área, volumen, tenemos, ¿qué más tenemos? Ya voy a subir esto. De repente, el grosor de la cimentación va a ser el peralte, ¿no? ¿Cuánto está peraltado? Mm, Y algo importante, el sector, ¿no? Acá está el sector. Entonces voy a buscar grosor, el peralte de la cimentación, porque eso me va a ayudar cómo voy a sacar este tema del ancho. De repente, si voy a colocar la madera ahí o solamente, si tuviera pues un tipo de cimentación algo distinta a lo convencional, pero lo podemos considerar también como un costo, ¿no? Bueno, vamos a ver grosor, ahí está, grosor de cimentación, ahí está. Estos datos se van agregando arriba, ¿no? Ya, y sector. Y yo le digo volumen, todo está acá, y le digo sector. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Entonces, ahí tenemos un primer metrado. Tipo de concreto no lo está jalando en este caso por la cimentación en sí. Y tengo el sector uno, miren, como grosor de la cimentación también. Y tengo que puedo esto centrarlo, ¿no? Ahí está. Quizás necesite un campo, ¿ya?
y está faltando un campo que involucra esto. Entonces, eh, vamos a hacer, eh, lo que vamos a hacer ahora es eh, ponerle tipo ya, pasar el nombre ya. En primer lugar el tipo concreto, no. Vamos a ver, tipo. Y acá nos debería salir el tipo de cimiento. Miren, Zapata 1, Zapata 2, cimiento de escalera. Esto lo puedo colocar aquí y decir, no sé, concreto F'(C) o crear un parámetro, ¿ya? Acá voy a eliminar la partida. Sí, voy a bajar acá esto, eliminar, ¿ya? Entonces, ok, ahora voy a decirle, clasifícalo. Le digo por tipo. Un encabezado, un final y bueno, que sume, ¿no? Y en formato le voy a decir, oye, lo que yo necesito es que me calcules el total de volumen. Y en área también calculame el total. ¿Ok? Entonces, ya lo clasifico por tipo. Miren, en el cimiento uno esto está, acá le puedo decir a este cimiento que también sea sector uno sin ir al modelo 3D, ¿ya? Y acá tengo 16,92 metros cúbicos de cimiento corrido tipo uno y 6,82 de cimiento tipo 2. Acá en Zapata tengo 6,14, 3,36, 0,80 y 174. Calculé todas mis cantidades, ¿verdad? Erin, ¿se entendió? No sé si entendió. O sea, es algo bastante sencillo lo que he hecho. Simplemente lo que se ha realizado en este punto eh, es eh, em, entonces, nosotros tenemos ese lado, ya, y ya estaríamos en ese punto con el tema ahí, ya. Em, em, vamos ahora, sí, vamos ahora a ver, por ejemplo, el volumen de 16,92 tenemos como cantidades. Entonces le preguntaba a Erin si se había entendido este proceso y tenemos, no sé, puede sacar un cuadro de cimentaciones o de repente decir solamente quiero saber el volumen de zapatas, ¿no? Entonces filtrar por tipo y le digo que sea igual a o simplemente ninguno. Ya tengo filtro, ¿no? Entonces si le pongo tipo es igual a tipo Zapata 1. Le digo tipo solamente Zapata 2 tipo es igual a Zapata 3. Y solamente estoy sacando zapatas, miren, no cimiento corrido. Ahí no sale nada. Entonces, estoy ocultando, ¿se dieron cuenta? Entonces, puedo ir y decirle, ¿sabes qué? En filtro, ya ahora sí, sácame el uno y sácame el 2.
Y estos tres, no me pongas ninguno. Está. A ver, no se modificó. Se colgó esto, creo. Ya, ninguno, sí. A ver, ninguno. Ahí está, sí, sí, sí. Quería ocultar esto. Pero no me está filtrando. Ya lo voy a dejar ahí. Entonces voy a dejar ahí la cimentación. Ahora, ya tengo esta, estas zapatas. Y lo que voy a ir a Delfin, por ejemplo. Acá está el Delfin que va a entrar en la elaboración de presupuestos. Ya. Em, Vamos a ingresar. Me pide una clave de reconocimiento. Ese es 1234. Bueno, esa es por la licencia que yo tengo. Vamos a dar ese setup. Esperamos que tu rato un momento cargue. ¿Ok? Este es el entorno de presupuestos de Delphi. Estamos hasta acá. No sé si tienes alguna pregunta, Erwin.
no se está. Ya. Aquí, a ver, voy a conectar a inicio. Ya les he enviado al chat este link de la página web de Delphi. Pero si ustedes quieren descargar, irían aquí. Ya. Y acá tienen manuales y un demo de Delphi. Ya. Entonces, ese es SQLite, es la cosa del- de la base de datos. Van acá, demo de Delphi Express. Hacen clic acá. La versión de demo está 10.6. Entonces, ustedes acá pueden descargar. Igual, esto lo voy a enviar al chat para que se tenga. Igual, esto lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp web. Entonces, ya una vez acá, voy a retroceder. También hay un producto de contactos, ¿ya? Que pueden ustedes hacerlo a través de la web de Delphi. En todo caso, por ejemplo, Erin, si estás interesado, también me puedes escribir por interno. Por el WhatsApp yo les puedo brindar el contacto directo de Delphi para que puedan instalar su software. ¿Sí? Estamos hasta acá. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo, vamos a hacer un nuevo proyecto. Y aquí voy a crear un nuevo proyecto de esto de Delphi Express. Bien. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es crear un nuevo presupuesto. Entonces, para crear un nuevo presupuesto, voy a crear un nuevo proyecto en primer lugar. Yo le voy a poner vivienda, por ejemplo, de este producto, de este proyecto es vivienda multifamiliar, multifamiliar, familiar, familia, Coviar, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, yo tengo un cliente, en este caso, como esto está, tengo Delfin Express y no he identificado lo que nos sale por defecto, o sea, no tengo más clientes, ¿no? Entonces, yo tengo que ingresar un nuevo cliente, entonces digo más, ¿no? Aquí. O sea, es mucho más interactivo, muy aparte que este software es mucho más moderno que S10, es mucho más interactivo, ¿no? Entonces nos ayuda bastante. Entonces, en este caso, si la familia Cobian es el cliente, pues, ¿no? Familia Cobian. Ya, aceptar. Y el nombre de la infraestructura, qué vamos a hacer? Entonces yo le voy a colocar así, edificio multifamiliar, pues, ¿no? Aceptamos. Ahí está. Ahora, tengo que cambiar la ubicación, ya, ya. Bien, entonces, ahora que voy a cambiar la ubicación, algo muy sencillo, Cajamarca, está ubicada en Cajambamba.
Ya, aquí, departamento, y en provincia también le voy a decir que sea Cajamarca. En el distrito también le voy a decir que sea Cajamarca. Localidad, pueden acá ubicar, no sé, se me ocurre poner Puente. No, acá está, no, no está como predeterminado, ¿no? Sí, ahí está. Aceptamos nada más. De la localidad ninguno. Ya Cajamarca, Cajamarca. Y fecha de elaboración del presupuesto. Sale el día de hoy, ¿no? Entonces, la duración, ¿cuántos meses me va a durar la obra? Voy a decir que sea 2 meses. Cuento con un tiempo bastante saltado y estándar y predeterminado. Construcción civil o predeterminado. Son los calendarios que nosotros podemos sacar. Entonces, aquí he podido crear un perfil, un hecho por administrador, porque es el tema de mi compu, ¿no? Entonces, estamos en meta, multifamiliar, hecho por administrador, por contrata, administración directa, por control de metas. Ya, esto difiere un poco a decir que si estamos en administración directa se entiende cuando, por ejemplo, lo vamos a hacer en una municipalidad y esta municipalidad trabaja, cuando tienes un plan, la misma, el personal de planta puede ejecutar la obra. Pero la mayoría de obras es por contrata. Ya tenemos la generación de, pues, de recién de una normativa respecto a la generación de, de proyectos, ¿no? Entonces, esto hace eh, que ya tengamos una normativa respecto a administración directa porque antes no la había en el Perú y solamente se regulaba por por la resolución de Contraloría del año 88. Entonces, después no se tenía no se tenía ningún punto aparte, ¿no? Respecto al, a lo que tenemos en el punto de trabajo respecto a algo normativo, al trabajo en administración directa. Entonces, eso está acá, le decimos aceptar. Ya esperamos un toque que se cree. Y ahí está el presupuesto, está yéndose a crear. Bien, entonces, bueno, acá tenemos la cantidad, el tipo de costo, este es el proyecto, ¿ya? Em, Voy a ingresar, por ejemplo, si tuviera ir, mira, puedo regresar al plano, ya, guardar, imprimir, exportar, describir, ¿no? Acá tenemos para agregar el presupuesto para empezar. Voy a ver, todos conocen el Project, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajaba o se trabaja en S10? Porque si bien es cierto, S10 hemos hablado un montón de la introducción, de que los proyectos, y que puede ser desfasada, pero no quiere decir que S10 se deje de utilizar. S10 se utiliza hasta el día de hoy. Entonces, no es un programa que está fuera de, ¿no? Sino, vamos a tener que generar toda esta data informativa, ¿ya? Entonces, tenemos esta información. Entonces, yo les hablaba del S10 y por qué es antiguo, y le recalco esto porque ustedes tienen que ir con el concepto de que vamos a ir a algo nuevo. Entonces, acá tenemos también un control por proyectos de project, ¿no? Entonces, no solamente, por ejemplo, si esto lo activo, lo desactivo y voy a tener un control de proyectos de la misma actividad en un solo software, sí, en un solo software. Interesante, ¿verdad? Claro, porque yo solamente desactivo y ya no veo el GAN.
Ahora, ¿cómo trabajaba en S10? Pues en S10 tenía que agregar y lanzar esto a exportar. Y en la exportación se perdía información. Existían muchos errores. Las compensaciones que hay en S10 respecto a lo que había en los otros canales, en los otros software, es bastante alto, ¿no? Lo que tenemos en ese punto. ¿Ok? Eh, Bien, entonces, acá también tengo un manual para las especificaciones técnicas, sacar una valorización, bueno, la creación de la fórmula polinómica y agregar un presupuesto sería en este punto. Ser clic derecho, puede ingresar la partida, ¿no? No sé si me ocurre primero poner, por ejemplo, estábamos hablando vivienda multifamiliar, familia Cobian. Por ejemplo, me equivoqué, simplemente hago doble clic e ingreso. Entonces, aquí yo puedo dar un clic derecho, puedo insertar un título, ¿no? Entonces aquí ya le digo insertar un título. Y acá tengo una gama de títulos que me permite trabajar bien. Movilización y desmovilización de equipos, aceptamos. Voy a insertar otro subtítulo, insertar costo unitario, pero si hago clic en el título. Pero si hago clic en este punto, puedo ingresar otra parte de la estructura, por ejemplo, trabajos preliminares. Entonces está formando de la vivienda multifamiliar familia Cobian, tengo 1.1, mi movilización y desmovilización de equipos. En trabajos preliminares tengo como subtítulo, y para agregar otro, por ejemplo, otro título, yo diría que trabajos preliminares ya vendría a tener estructuras o movimiento de tierras, ¿no? Ahí vamos a buscar si tengo movimiento de tierras. Ya, entonces, si no lo encuentro, voy buscando por acá. Y acá tengo movimiento de tierras, miren. Nos sentamos. Y tengo movilizaciones, movilización de equipo, trabajos preliminares, movimiento de tierras. Y recién aquí podría agregar estructuras, ¿no? Como tal. Estructuras como tal. Ahí está. Entonces, ya está generándose la orden de servicio OE2, ¿no? Ahí está, OE2. Estructuras. Aquí también tendría que ingresar y le diría arquitectura, pues, ¿no? Instalaciones eléctricas, sanitarias y eléctricas, ¿no? Dos estructuras, ya. Acá no se ha agregado, miren. Ya, y le voy a ingresar el título. No sé, ¿qué les parece? O sea, a mí me parece bastante interesante trabajar con eléctricas, sanitarias me estaba faltando, ¿no? No lo he escrito. Ah, pero mira, esto está desordenado. No se puede trabajar así, ya. Simplemente lo subes, ¿no? Con la flechita así a la derecha, subes. Es sanitaria, no, pero arquitectura va primero, ya. Arquitectura va primero. Ahí está. Estoy formando mi estructura de un presupuesto. Entonces aquí ingreso y ya le puedo decir una subpartida, ¿no? Entonces acá sí tengo y le digo movilización de equipos, ya de repente como una partida acá. En trabajos preliminares igual, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que acá primero voy a demoler. Ahí vamos a buscar, ¿no? Acá, demoler. Demolición. Ya, demoliciones. Voy a trabajar demoliciones. Y acá no está, no lo está sacando.
Y ahí estamos. Y a ver, demoliciones no me está jalando. Ya, entonces vamos por acá. Demoliciones. Ahí está, demoliciones, no lo había jalado, ¿no? Entonces tengo demoliciones. Ahora, también puedo ingresar acá y le digo, oye, quiero limpieza, ¿no? Y ya luego, o sea, limpieza el terreno, ¿no? Ahora, la limpieza lo voy a hacer después de la demolición, ¿no? Entonces, ¿qué podría necesitar para insertar un costo unitario también? Hago un clic derecho y tengo, por ejemplo, mano de obra, insertar insumo. Entonces, trabajo en la parte derecha, o sea, tengo mi partida en la izquierda y en la derecha puedo ir generando mi costo unitario, ¿no? Entonces, no sé, de repente necesito gente para, para trabajar esto y vamos generando en estos puntos, ¿no? Interesantes como tal. Eh, Ok, y eso se ve a la izquierda, derecha se ve esto, y me ayuda a formar, ¿no? Formar lo que estoy realizando, ¿no? Entonces, eh, ya, y puedo visualizar mi trabajo en sí de la perspectiva, si lo quieren llamar. eh, eh, entonces, entonces yo puedo agregar y decir, para este necesito un peón, por ejemplo. Y ahí está. Entonces, acá puedo poner la cantidad y acá puedo aumentar, por ejemplo, dos peones de repente, o una cuadrilla. Una cuadrilla se entiende que es cuatro, ¿ya? Cuatro peones para que limpien, por ejemplo. ¿Ya? Y acá yo puedo tener el peón y acá cambio el rendimiento por hora o por día. Entonces, acá puedo modificar que esto sea por día. Entonces, acá también puedo agregar alguna especificación técnica que requiera el trabajo con este peón. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá como material los equipos que son 5%. Entonces, esto, por ejemplo, el precio de insumos, sí voy a ir modificándolo. Pero ya tengo un dato, miren. A ver, insertar costo unitario. Está. Cerrar. Y acá en empieza unitario, sí, ahí está. Entonces, ya acá no lo había aceptado, ¿no? A ver, especificaciones. Y acá voy a agregar insertar insumo. Este sería el peón. Ya, y sería el aceptar. Ahí está. Entonces, por día, rendimiento por día. Y aquí ingreso el número de peones. Cuatro había dicho. Y acá me pide actualizar en base a todo el presupuesto en solamente en el costo adicional. Entonces se irá actualizando todo, ¿no? Ya cuatro. Ahí está. Entonces, ahí tenemos esto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que también podríamos ir generando, bueno, ustedes han visto que eso se va a ir actualizando el resumen del costo del presupuesto. ¿Qué desventaja teníamos antes respecto al S10? No, no es que estemos changando
menospreciando a este software, sino que nosotros estamos especificando eh, cuánto, cuánto es software, o sea, qué ventajas podríamos tener al momento de trabajar con otro cambio de panorama, ¿no? No es cuestión de solamente decir, me cambio y punto, ¿no? Entonces aquí tenemos ya información que nos está sirviendo para entender qué cambios vamos a realizar, ¿no? Entonces, yo ya tengo la información de aquí, por ejemplo, he hecho una sola partida pequeña de mano de obra, cómo se podría entender y cambiar, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo puedo ir generando otro subtítulo. Por ejemplo, no sé, se me ocurre colocar primero solados, ¿no? No tengo solados, entonces concreto. Miren, entonces yo tengo un título de concreto simple. Ya, no me permite agregar en este caso. Entonces, obras de concreto simple, ya. Y yo he puesto en varios acá, miren, estructuras de madera, y el software me reconoce como error. ¿Por qué? Porque debe estar ampliado o debe estar especificado, por ejemplo, dentro de la misma rama, ¿no? Entonces, movimiento tierras, esto debe estar arriba, ya no me permite esto generar acá, entonces yo lo voy a eliminar, ¿sí? Y tengo estructuras, ¿no? Por eso me salía este punto. Eso también lo he jalado de forma involuntaria y tengo obras de concreto simple y obras de concreto armado. Y aquí, a partir de esto, voy a ir a agregar un subtítulo, ¿no? Insertar un subtítulo. Esta opción de solo pegado especial también lo tenía antes en S10, por ejemplo, para diferencia. Entonces, lo que nosotros podríamos ir generando a partir de toda esta información es que esto se va a ir actualizando de forma automática. Entonces, ahora, que lo que vamos a desarrollar durante el curso, ¿no? Y esto para que quede claro y que esto solamente ha sido una introducción. Hemos visto el entorno del programa. Si los que están conectados, los invito a conectarse al grupo de WhatsApp de CERSA, que las chicas de venta lo tienen ahí a la mano, que pueden facilitarles. Tienen que ir agregando a esto información respecto a, a ustedes. Pueden pedir información para el dictado del curso, que es el día 7 y vamos a desarrollar el mismo modelo BIM que tenemos, o un modelo en Revit, lo vamos a integrar en esta plataforma, ya en The Delphi. Y a partir de este modelo generado, donde yo les voy a enseñar a crear tablas, como han visto, una tabla simple, les enseño de una forma simple, pero lo vamos a crear de una forma un poco más articulada durante el desarrollo del curso mediante K-Shells, ¿no? K-Scuddles, o llaves, tablas llave. Vamos a generar la forma de sectorizar también les voy a enseñar, ¿sí? Cómo sectorizar, cómo crear un parámetro. Y a partir de esto, nosotros vamos a generar nuestra integración con Delphi y sacar un presupuesto. ¿Ya? Y entonces, respecto a eso, es la idea que ustedes aprendan a trabajar a una introducción de costos o una metodología de costos, mejor dicho, con un programa de software BIM, y generar un presupuesto mucho más dinámico, mucho más rápido y sin errores, ¿no? Obviamente desde una base de datos. Entonces hemos explicado que es un days management, ¿no? Y vamos a trabajar con ello y vamos a tener integrado también una planificación del proyecto. Entonces, las herramientas que nosotros estamos brindando y como CERSA, que es el caso, eh, son diversas. Entonces ya está en campo de ustedes que quieran presentarse al aprendizaje en sí, ¿no? Entonces, el camino es muy largo, pero a la vez es muy reconfortante cuando se tienen las,
se tiene pues los logros que nosotros estaríamos buscando, ¿no? No se entiende con logros cuando nosotros quizás no lo hacemos, ¿no? Tenemos que intentarlo siempre y trabajar de esta manera como intentemos aprender, ¿no? De acuerdo a lo que queramos aprender, vamos a intentar hacer otras cositas. Bueno, esto es conmigo por el día de hoy. Los invito a participar de los cursos que brinda CERSA, no solamente de Delfin. Tienen una diversidad de productos con cursos, material educativo que son muy buenos para que ustedes puedan ir afianzando y creciendo en su carrera profesional. ¿Ok? Entonces, los invito a ser parte de la comunidad, la familia de CERSA y conmigo hasta el día 7 que inicia el curso. Dios mediante, todas las posibilidades se den del caso. Y yo creo que sí, porque CERSA es una institución muy seria en la cual les brinda a ustedes todas las facilidades para el aprendizaje. Entonces, conmigo hasta el día hasta la hora de hoy, nos encontramos el día 7 en fin de semana, para llevar a cabo el curso. Les invito a participar y a, des- a seguir también participando de los diversos cursos de CERSA, ¿no? Les agradezco su atención. Muy buenas noches, ¿no? Cuídense. ¿Alguna pregunta también? No sé si de repente me estoy despidiendo muy temprano. No, parece que no hay ninguna consulta. Ok, la alarma. Ok, buenas noches.